Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina Y yo soy Adriana. y esta semana vamos a estar platicando con ustedes acerca de Jarón, Omni y Palabras de Mormón. Pero antes de que empecemos, quiero primero agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido. Estamos súper contentas y agradecidas por los mensajes, por los comentarios, porque cada vez hay más gente que se ha unido a este proyecto. Muchísimas gracias. Pero de todos modos, seguimos necesitando su apoyo. Por favor, regálennos sus me gusta, compártanlo, ayúdenos a hablar acerca de esto con sus amigos. Claro, y oigan, también hay muchos que ven el podcast, o escuchan el podcast, pero no se han suscrito al canal, así que denle clic al botoncito de suscribirse y también encienda la campanita para que reciban notificaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio. Ujú. Okey, entonces, Jarón, fíjense cómo ya aquí cambia el propósito para el que es escrito estos anales, porque ya no es solo para su gente, como ellos ya entendieron que, de hecho, estos anales no van a ser para los nefitas, van a terminar llegando a las manos de los lamanitas, o los que ellos veían como, muchas veces como sus enemigos, Ujú. ¿verdad? Pareciera como que el tono cambia. Ya el enfoque, al menos aquí, ya es lo escribo para beneficiar a mis hermanos los lamanitas. Y hasta es interesante ver cómo habla Harom acerca de que, pues no todos están siendo obedientes. De hecho, la mayoría no están siendo obedientes. Ujú. La mayoría se deleitan en matar a los lamanitas, pero dice, pero somos librados porque estamos guardando los mandamientos de Dios y Dios nos prometió que vamos a prosperar en la tierra. Yo no sé realmente cómo es que funciona esto de prosperar en la tierra. Desde su perspectiva, el ganar las guerras era lo que decidía si prosperaban o no prosperaban, ¿no? Pero solo se me hace interesante ver cómo yo no lo consideraría de esa manera, ¿sabes? Ujú. Ganar una guerra desde mi perspectiva no es, oh, Dios me está bendiciendo para prosperar en la tierra, si es que no estoy guardando los mandamientos, pero para ellos sí, y no sé si lo hacen porque están tratando de darle un ejemplo a sus hermanos los lamanitas, ¿sabes? O si es realmente lo que estaba pasando. No sé si tiene sentido mi confusión en esta escritura. Sí, claro. Y, y ahorita que hablas de eso, aquí se habla muchísimo de beneficiar a los lamanitas. O sea, ellos están viendo esta progresión con respecto a ganar las guerras, como los dices, pero Ujú. hablan aún así del propósito principal de esto, que es beneficiar a los hermanos los lamanitas. Sí. Y me gusta mucho en el 2 que dice: "No escribiré lo de mis profecías ni de mis revelaciones, pues, ¿qué más podría yo escribir de lo que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta". A ver, quiero entender una cosa. Él hace suponer que ha recibido revelaciones, pero Sí. no las va a escribir, porque todo lo que ya ha sido escrito hasta este momento en estas planchas, todo lo que ya leímos y lo que hemos ido analizando, tiene todo el plan de salvación, ¿no? Ujú. Ya hasta lo que se había revelado en ese momento, no había recibido nada nuevo. Y esto me hace pensar en la importancia de estas planchas menores. Recordemos que lo que estamos leyendo hasta ahora son las planchas menores y tiene que ver todo con las revelaciones. Y esto es lo que vemos aquí. Hemos visto la doctrina de Cristo, hemos visto cómo amar más, hemos visto cómo acercarnos más, hemos visto la, lo más importante de lo que Dios nos está pidiendo, de trabajar en su viña, ¿sabes? Hay tantos tesoros en un libro tan pequeñito, y cuando digo un libro tan pequeñito me refiero a las planchas menores. Si Ujú. recordamos, esto es algo totalmente adicional, es un pedacito si lo comparamos con todas las planchas que había y que Mormón, perdón, tuvo que leer, parafrasear, resumir, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuando Ujú. Mormón habla de ello, pero lo que quiero decir aquí, el énfasis en donde lo quiero poner es donde la pregunta que nos hace Jarón, ¿acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Ya lo tenemos. Podemos ir y regresar otra vez a esos capítulos del libro de Mormón y tener todo el plan de salvación y tener el ojo abierto, porque eso nos da grandes pistas de todo lo que podemos hacer para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial.
Sí, sí, sí. Y sabes que a mí algo que me llamó la atención de esto fue, ¿por qué no repitió? O sea, él habla de que tiene profecías, que tiene revelaciones, ¿por qué Ujú, escogió no decirlo? Obvio, mi mente empieza a pensar, ¿será falta de autoestima? ¿Será que no creía que era necesario? ¿O será que el Señor le dijo: "No necesitas perder tu tiempo repitiendo esto"? Y creo que es importante que nosotros aprendamos de esto, de que sepamos que hay veces en los que el Señor nos va a guiar para decir cosas, aunque sean repetidas, y ujú, ocasiones en las que tal vez solamente podemos compartir, por ejemplo, un discurso de la conferencia, podemos referir a la gente a las Escrituras, ¿sabes? Y otras ocasiones en las que tenemos que hablarlo. Y esto me hizo pensar en mi hermano, cuando él tenía como 16 años, yo me acababa de casar y él estaba visitándonos, y así que fue a nuestro barrio. Y esa vez en la escuela dominical, el maestro de la escuela dominical no llegó, así que el presidente de la escuela dominical se para y dice, la verdad es que no traía la clase preparada, así que voy a compartir algo que tal vez todos ya sabemos que, pero pues lo voy a compartir. Y habló acerca de la restauración del evangelio y habló como el libro de Mormón es una pieza, este, sumamente importante para la restauración, todo esto. Así que lo habló. Mi hermano, te digo, tenía como 16 años y él no entró con los jóvenes, sino se fue con nosotros a la clase y estaba escuchando eso. Es una clase que tal vez yo que no tenía mucho que acababa de llegar de la misión, para mí se me hizo muy repetido, ¿no? Es algo que a mí me tocó enseñar muchas veces, así que no lo vi como, ay, qué padre que haya enseñado esto. A lo mejor y hasta pensé, pudo haber hablado de otra cosa, pero, ¿verdad? El caso es que mi hermano por alguna razón, la manera en la que este hermano lo explicó, le ayudó a que las cosas tuvieran sentido. Dice que hubieron como muchos clics que se hicieron al estarlo escuchando, a tal grado que teníamos una amiga en México, que es una señora que había conocido acerca de la iglesia, pero no había tomado la decisión de bautizarse. Ese domingo le pregunta a mi hermano, por no sé si mensaje o algo, le manda un mensaje, le pregunta, ¿cómo te está yendo en Estados Unidos? ¿Cómo te le estás pasando? Y mi hermano le dice, ¿sabes qué? Hoy aprendí algo en la iglesia. Y le cuenta lo que aprendió y le cuenta lo que sintió. Y eso fue lo que esta mujer necesitaba para poder como que las cosas tuvieran sentido. Y mi hermano fue muy bonito porque de hecho regresó y él fue el que la bautizó a ella y a su hijo porque él fue el que le ayudó a que las cosas hicieran sentido. Fue la manera tal vez en la que este hermano lo explicó, que hicieron clic en la mente de mi hermano y en la mente de esta hermana. Ah, lo que estaba yo pensando es, no debemos de tener miedo de repetir a veces las cosas, ¿sabes? Podría ser, ¿por qué? ¿Por qué tienes este podcast? ¿Qué tienes tú que enseñar que no hayan otras personas que podrían enseñar? Pero tal vez es la manera en la que hablas, la manera en la que tú sientes las cosas, en la que lo explicas, que puede hacer la diferencia en la vida de otra persona. claro, me encanta esa historia, no la conocía. Oye, Ujú, y me gustaría presentar otra perspectiva que viene de lo primerito que dijiste. Que a él se le mandó, o bueno, él sintió que no tenía que repetirlo, ¿no? Ahorita estás hablando ujú. de por qué sí podríamos repetir, porque alguien más puede sentir la influencia del espíritu a través de esta repetición. Pero ahora me quedé pensando en esos momentos en los que, con nuestros hijos, les hemos enseñado muchas cosas a nuestros hijos y se los hemos dicho una y otra vez y les Y hemos otra vez. repetido las cosas. Y creo que hay momentos en los que queremos enseñarles algo que ya le hemos enseñado en el pasado y que lo mejor es no decir nada. Cierto. Y no estar dándole otra vez el sermón que ellos nos dicen de no me sirve de nada tu sermón en este momento. Y quizás Claro. encontrar estas otras maneras en las que si escucho la voz del espíritu y me está diciendo déjalo, pero mi miedo de humano, mis ganas de ser mamá o papá, entonces yo tengo que decir algo, ¿cómo me voy a quedar callada? Que podamos escuchar esa voz, porque a veces Claro. eso puede ayudar más a que la persona, en este caso que estamos hablando de los hijos, que nuestros hijos reflexionen por ellos mismos de todo eso que ya les hemos dicho. Como dicen, a veces no es necesario, lo dijeron en la conferencia, a veces no es necesario estar repitiéndole a las personas lo que han hecho mal porque ya lo saben. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera diferente? ¿Cómo podemos acercarnos con mayor amor y simplemente darles ese espacio para reflexionar de acuerdo a lo que ya les hemos enseñado y que ellos digan, me dio mi espacio y a lo mejor eso puede ser mucho mejor que estar dándole y dándole y dándole lo mismo. Pero creo que aquí al final es escuchar
el espíritu, para El saber qué es lo espíritu, que tenemos claro, que hacer, claro. ¿no? Sí, no satisfacer una necesidad personal, sino satisfacer la necesidad espiritual. Ujú. Ay, me gustó eso que dijiste de satisfacer la necesidad personal. A veces es una necesidad personal, ¿verdad? No lo había pensado. Yo Ujú. necesito decirlo. Aunque Sí. tú no necesites escucharlo, yo lo voy a decir. Me gusta eso. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos al número 11? En la última parte dice, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Está hablando que todos los profetas que le antecedieron, los sacerdotes y todos trabajaron muy diligentemente para hacer esto, para enseñar la ley de Moisés con el objeto de persuadirlos a mirar hacia adelante. Y fíjense en esta frase clave, dice, y creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Que esto es la fe, ¿no? Creer en las cosas aunque no las podamos ver. Y yo me quedé reflexionando cómo podría yo creer en la segunda venida de mi Señor Jesucristo, cómo podría yo creer en el cumplimiento de las promesas que ya se me han hecho, cómo podría yo creer en, ¿sabes? En las promesas que se nos dan a través de las conferencias, como si ya se hubiesen verificado. Y cuando Ujú. yo creo como si ya se hubiesen verificado, mi actitud cambia. Cuando yo actúo de acuerdo a, Sí. yo digo que esto va a pasar, entonces te voy a poner un ejemplo. Si me dicen, el día de mañana vas a recibir $5,000, ya como que te pones a hacer hasta un presupuesto en qué me lo voy a gastar, Sí. porque ya sabes que ya lo tienes hecho. Mañana te lo doy, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está y ya planeas. ¿Cómo puedo hacer que mi comportamiento cambie? Porque ya sé que se va a verificar. Lo creo como si ya se hubiese verificado. Ujú. Sí, Ahí para sí, sí, sí. reflexionar. Creo que eso puede Sí. cambiar la forma en que actuamos todos los días, ¿no? Amiga, brinquemos a Omni. Y fíjate cómo, ay, me encanta esto, cómo cambia la manera en la que no me encanta, pero se me hace fascinante, la manera en la que cambia el propósito, porque ya no escribe Omni con el mismo propósito que Ujú, escribió Jacob ni Jarom, ya lo hizo él solamente para preservar la genealogía. Y después Kemis lo hace solo para cumplir un mandamiento. Y sí. después Abinadón no sabe nada. Dice, yo no sé ni por qué lo estoy haciendo, les aviso nada más que las cosas van mal y paso las planchas al que sigue, ¿verdad? Va cambiando generación con generación Ujú, y eso se me hace interesante, pero triste, ver cómo ujú, los descendientes de grandes hombres no compartían la misma pasión por el evangelio. O sea, Omni admite ser inicuo, y sí. fíjate que yo en Utah veo algo parecido. Veo como el evangelio de haber sido algo tan grande, o sea, de ver la fe y el legado de los pioneros, y de Ujú, repente ver que veo las estadísticas de cuánta gente es activa en Salt Lake, y veo que la mayoría, en Lago Salado, la mayoría de las personas son o inactivas o no miembros, ¿no? De ujú, haber sido un estado en el que el evangelio era todo, ahora se ha convertido en una parte pequeña de lo que significa el Estado. Y esto no quiere decir que no hay cosas muy buenas pasando, o que cosas que en otros países pasan, aunque la mayoría sean no miembros de la iglesia, ¿sabes? Pero ujú, lo que me refiero es cómo de algo que podría parecer un legado tan grande terminó en convirtiéndose en nada más, es algo que estoy pasando. ¿Sabes? Me caso en el templo porque es la tradición de mi familia, ujú, voy a la ujú, iglesia porque es lo que se hace los domingos y ujú, lo estoy pasando a mis hijos y quién sabe, yo no creo, soy inicuo, pero pues ahí que a mis hijos les sirva de algo. Y ujú. creo que nosotros no tenemos la responsabilidad de lo que va a pasar, o no tenemos control, perdón, sobre lo que va a pasar en nuestras siguientes generaciones, pero sí tenemos la responsabilidad de asegurarnos que nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Claro. Y otra cosa que se me hizo interesante es ver que la obra de Dios no solo se lleva a cabo por grandes líderes o por los obedientes, ¿sabes? Todos tenemos una parte importante en el plan de Dios y aún esos que podrían parecer inicuos son una parte importante en el registro de la historia Qué de este bueno que pueblo. mencionas esto. Qué bueno que lo mencionas porque, digo, no sabemos si Omni está siendo exageradamente humilde y por eso dice que es inicuo o si realmente era inicuo, ¿no? De Sí, acuerdo ujú, a qué precepto y con qué escala no lo sabemos, se está midiendo el claro. mismo. Lo que sí es impresionante es que aun cuando él se sentía que no estaba haciendo lo mejor, hizo lo que era más importante.
lo que se le había pedido, lo Ujú. que Sí. dijo, por lo menos guardo estos escritos y los voy a pasar y voy a escribir algo. Y esta parte creo que nos puede ayudar a nosotros también cuando sintamos que no estamos en el mejor momento, que sintamos que no estamos tan cerca del espíritu. ¿A qué cosas podríamos, de qué cosas podríamos agarrarnos y decir, por lo menos voy a hacer esto? Ujú. Estoy mal en todo lo demás, pero por lo menos voy a hacer esto para no desviarme, para tener esta decisión inquebrantable de seguir, para que podamos tener esta determinación inquebrantable. Como decíamos en episodios pasados, nuestro testimonio podría estar así tambaleando, pero si tenemos esta determinación de, bueno, al menos voy a hacer esto, y sabemos que con poquito que sigamos alimentando nuestro testimonio, tenemos más futuro de no caer, ¿no? Y Sí. creo que esa es una buena enseñanza de Omni. Y tú mencionaste a Kemis. ¿Podríamos pasar ese versículo donde él habla y decir, ay, este nada más escribió así de, va, lo escribo aquí, en el mismo libro que escribió mi hermano, vi lo último que escribió, él lo escribió de su propia mano y lo escribo el mismo día en que me lo entregó? O sea, en realidad no dice nada, pero esta frase de este modo llevamos los anales, porque según los mandamientos de nuestros padres, y así termino. Ujú. ¿Qué tanto énfasis habrán hecho sus padres en la conservación de estos anales para que él haya dicho, mira, yo no sé, pero ahí te va, esto me mandaron mis padres y lo voy a hacer? Una semilla Nuevo, sembrada, como bien sembrada, ¿no? bien sembrada. Y vuelvo a Mm. regresar a mi comentario anterior. ¿Qué semillas bien sembradas podemos dejar en nuestros hijos que a pesar de las cosas que vengan, a pesar de su Ujú, testimonio, ujú. esa semilla esté firme y diga, por lo menos voy a hacer esto que me dijeron mis padres, que me Ujú. enseñaron mis padres? Sí. ¿Cuáles son esos principios? Queremos todo, queremos ser la familia perfecta, queremos que todos nuestros hijos vayan a la iglesia, que tengan un súper testimonio, que Sí. quieran participar en todo, que quieran ir a la misión 4 veces y regresar, ¿sabes? Queremos todo, pero podemos pensar en esto, porque no Sí. tenemos control, como tú lo dijiste, en qué es lo que va a pasar en las generaciones, pero esto aquí es es una gran luz a eso que podemos hacer. Y como dice esta frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, quizás queramos abarcar menos. Esto no quiere decir que nos relajemos en nuestros principios ni nada, pero elijamos nuestras batallas. Ya, Claro, ahí lo voy a dejar, claro, ¿no? claro. Si nos vamos al 12, aquí habla ya de cuando el Señor le dice a Mosía que tiene que salir de la tierra de Zaraemla. Esto es sumamente difícil para mí de entender. Dice, le advirtió el Señor que huyera a la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Me cuesta trabajo porque el proceso de ser liberado, o de ser rescatado de una situación, a veces significa salirte de tu tierra prometida, de la tierra de tu herencia, y andar errante, perdido, sin hogar, sin comodidades, sin tus fuentes de ingreso, o sea, dejando atrás tus años de Ujú, trabajo, caminar sin nada, sin saber cómo se va a ver tu nueva tierra prometida. Nos hace el Señor empezar de nuevo muchas veces, porque nos hace crecer dentro de la incomodidad, ¿sabes? Y yo normalmente cuando le pido que me guíe hacia un lugar mejor espiritual o temporal, yo no espero un desierto. No quiero que un desierto sea parte de mi proceso, ¿verdad? Pero esta es la vida que nos toca, muchas veces lo que nos toca como parte de nuestro proceso de crecimiento. El llegar a la tierra prometida incluye periodos de tiempo en los que vamos a estar o sentirnos perdidos, ujú, pero podemos saber de que, o podemos tener la tranquilidad de que aún en estos desiertos podemos encontrar un montón de crecimiento espiritual, porque el versículo 13 dice que fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llamaba la tierra de Saraemla. Qué, qué bonito pensar que en nuestros peores momentos podemos encontrar esta guía espiritual, este crecimiento espiritual, esta fortaleza que necesitamos y aún tal vez la humildad que se necesita para apreciar las nuevas oportunidades.
Ujú, Amiga, algo que en el versículo 15 habla y que se me hace tan interesante es que la gente de Zaraemla había salido de Jerusalén en la época de Sedequías. ujú. Hay gente que también fue sacada de Jerusalén para traer a las Américas, aparte del pueblo de Nefi. ¿Cuántos más pudieron haber sido sacados de allá por la mano del Señor? ¿Sabes? A través de estos años, ¿cuántos grupos más? ¿Cuántos récords, cuántos anales habrán más? Uy, ¿Y sí. qué hizo que Dios escogiera los anales de los nefitas? ¿No? Y en Específicamente el para que salieran, claro, sí. ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que Mm, los hizo a ellos especial para que sus anales fueran preservados? En el pueblo de Zaraemla vemos que se corrompieron y se me hace interesante ver que como parte de lo que describen como la corrupción que tuvieron, incluye que no preservaron su idioma. Y no sé si es porque no podían leer los registros de sus profetas, y esa es la razón por la que se perdieron, o si el hecho de haber dejado algunas cosas que parecen tan temporales como el idioma, les hizo fácil dejar también algunas enseñanzas espirituales. No sé si van de la mano el haber perdido una y perder la otra, ujú, ¿no? Pero al final de cuentas, nos hace saber que el haber dejado partes esenciales de su historia los hizo prácticamente perder su lugar en la historia, porque fueron conquistados, fueron colonizados, ¿no? ujú. Perdieron su idioma, su gobierno, su nombre, y aunque le contaron su genealogía a los nefitas, aún eso no les hizo que tuvieran un lugar en la historia de los nefitas. Claro, Y me pregunto si eso podría pasarnos a nosotros. O sea, si será que el perder hábitos pequeños nos haga perder el rumbo, nos haga perder nuestra identidad o nuestro propósito. ¿Será que mientras menos raíces tenemos, más fácil es ser arrancados y absorbidos por la cultura del mundo? por Esto fue lo que supuesto. me hizo pensar esta escritura. Sí, por supuesto que es así. Oye, y sabes que aquí vemos ya entonces cómo pasamos a Amalekí, ¿no? Parte de la historia, que es el último que nos habla en este libro, y que nació en el tiempo de Mosía, y está, ahora ve a Mosía y luego ve a su hijo Benjamín. Y él nos habla alguna de las guerras y nos deja 2 mensajes, un mensaje superimportante que vuelve a regresar a lo que Nefi nos ha dicho, vuelve a testificar sobre la doctrina de Cristo, vuelve a regresar a la base. Todo esto ha pasado y ahora quiero decirles que esto es lo que es verdad, ¿no? Quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participases de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecerle vuestras almas enteras como ofrenda y continuad ayunando y orando y preservar hasta el fin, y así como vive el Señor seréis salvos. Una gran invitación. Amiga, algo para notar es que en el versículo 25 habla de cómo se rompe esta línea familiar de que se pasaba de hijo a hermano, ¿sabes? Las escrituras o las planchas. Y vemos aquí a Malequí le pasa las escrituras o los anales a el rey Benjamín. Él no tiene hijos, entonces se lo pasa al rey Benjamín porque sabe que él es un hombre justo. Y me gusta aquí que pareciera como que Amalequí conoce las escrituras, porque usa palabras que escuchamos hablar a Jacob, a Enos, Ujú, ¿no? Parece que entiende el propósito espiritual de las planchas y comparte su testimonio, lo cual es algo que no hemos escuchado por ya algunos de los autores, ¿no? Él le da las planchas a alguien que sabe que es un hombre de Dios. Fíjate que mi suegra creció con un padre inactivo y una madre que no fue bautizada porque sus papás eran inactivos. Ella creció en un hogar, pero por mucho lejos de lo que es vivir el evangelio. Y tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida lejos de Dios. Sin embargo, ella conoció el evangelio fuera de su hogar y vio un contraste drástico entre lo que le ofrecía eh, su vida con sus padres y lo que le ofrecía la vida en el evangelio. Y eso la llevó a abrazar el evangelio con todas sus fuerzas. Y gracias a tu testimonio cambió el rumbo de las generaciones futuras. Sería fácil pensar que nuestros hijos o nuestros nietos no van a aceptar el evangelio si se rompe en algún momento la cadena, ¿sabes? Esta línea de ujú. vivir el evangelio, pero me da mucha esperanza saber que Dios tiene un plan para todos y que no necesariamente tiene que venir de padre a hijo, de hermano a hermano. El Señor tiene sus maneras misteriosas de trabajar y en algún momento
bajo en la línea, ¿sabes? Nuestra familia puede seguir o puede regresar a este evangelio si es que llegara en nuestro tiempo a perderse. Y es un gran ejemplo Maleki de ello, porque vemos todos los anteriores que escribieron, casi nada, y él nos vuelve a recordar esta doctrina. Bien, entonces sabemos, ya lo dijiste tú, a Maleki le pasa estas planchas a Benjamín, que ahora pasa de profetas, de hijos de profetas, a un rey. Esa es la primera vez que esto sucede, ¿ok? Y aquí Mormón está contando y está leyendo esta historia de estas planchas menores. Si vemos en el versículo 3, dice, después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí, busqué entre los anales que había sido entregado en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín y también muchas de las palabras de Nefi. Lo que está diciendo es, yo hice un compendio de todo esto, ¿verdad? Él tenía una cueva, vamos a pensar, llena y llena y llena y llena de planchas que escribieron los reyes, que todas las guerras, todo eso. Y dice, ya terminé de hacer este compendio, pero me entregaron estas pequeñas planchas. Y estas planchas son las planchas menores, son las que le entrega a Maleki, que dice que hablan de toda la doctrina. Y se habla, es la breve narración de los profetas. Y quiero que vayamos haciendo como énfasis en estas palabras que él utiliza, breves. Y si nos vamos en el 5, dice, y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Centésima parte, o sea, el libro de Mormón en general, 100 veces más, este libro de Mormón es todo lo que, eso, un poco más, era lo que Mormón tenía y lo que se escribió de la historia. Ahora, de ese libro, de esta, ni la centésima parte, que es todo el libro de Mormón, una pequeña parte son las placas, las planchas menores, perdón, y eso es lo que tiene la gran doctrina. Tan precioso es eso. Ahora me gustaría también poder comprender y atesorar el gran trabajo que hizo Mormón. A ver, Sí. el libro se llama El Libro de Mormón. Por muchos años fuimos conocidos como los mormones, ¿no? Sabemos que ya no, que el presidente Nelson nos ha dicho cómo es que debemos de llamar la iglesia y cómo debemos llamarnos a nosotros mismos, que es completamente cierto que nos representa porque somos la iglesia de Jesucristo. Y creo que a mí me gustaría mostrar mucho más agradecimiento hacia Mormón, hacia este trabajo, y no necesariamente haciendo algo, no tengo que hacer nada, sino simplemente pensándolo y reconociendo este trabajo. O sea, si ustedes han leído un libro y han tenido que hacer un resumen de un libro, ¿saben el trabajo que cuesta? Mormón, yo pienso en el trabajo titánico que tuvo que hacer, y no solamente es el trabajo físico de escribir sobre planchas para resumir, las horas que le tuvo que dedicar más su vida que tenía, sino también el trabajo espiritual que tuvo que hacer para mantenerse escuchando la voz del espíritu y decidir qué es lo que sí debía de incluir en estas planchas, que son las planchas mayores. Entonces, este puente, estas palabras de Mormón es un puente, ya terminó estas planchas menores, que es un pedacito, y ahora voy a pasar a las planchas mayores, que es el resumen que yo hice de todas estas miles y miles y miles y miles de registros que tenemos, y ahora voy a pasar a eso. Sí. Todo lo que se escucha antes de palabras de Mormón está en primera persona, y yo, Nefi, y Vi, y Jacob, ¿sabes? Todo es el profeta hablando, recibiendo la revelación y hablando sobre esa revelación, incluso el mismo Jesucristo, el Padre, hablando sobre la doctrina. Y a partir de palabras de Mormón, entonces estamos viendo las planchas mayores, que es un resumen y es parafraseado por Mormón. Es lo que él lee de todas estas planchas y entonces hace su resumen. Sí, amiga, qué interesante. Tantos filtros que pasaron por los que tuvieron que pasar la historia de Nefi. Y cuántas cosas más podríamos saber de ellos y cuántas enseñanzas más podríamos tener. Pero el Señor escogió que tuviéramos esto y queremos validarlo como cosas preciosas. Ellos lo hicieron con esa intención de darnos a nosotros las herramientas que necesitábamos. Ojalá que las podamos apreciar y así vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.